lo grabemos. Ahora les voy a compartir la presentación para hoy. Voy a desactivar mi video para intentar que esto vaya más fluido. Y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Bueno, nuestro tema que corresponde a la segunda unidad de diferenciación vectorial es precisamente derivadas parciales. Entonces, nosotros vamos a partir definiendo qué son las derivadas parciales. Alguien me preguntaba en una de las consultas del foro qué ocurría cuando nosotros teníamos una función de varias variables y queríamos aplicar una derivada, queríamos aplicar las integrales o este tipo de operaciones que nosotros ya conocíamos del cálculo de una variable. Entonces, esto tiene sentido en el cálculo de varias variables cuando nosotros nos preguntamos cómo afectaría al valor de una función un cambio en una de sus variables independientes. Entonces, nosotros ya tenemos aquí, recuerden que la definición de derivada implicaba un cambio, una razón de cambio. Cuando tratábamos de funciones de una variable, no había problema porque la única variable era la que cambiaba, la independiente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos o más variables independientes. Entonces, nosotros nos podemos preguntar qué ocurre cuando una de ellas cambia. Entonces, para nosotros contestar a esta pregunta, si una de ellas cambia, lo que debemos hacer es considerar cada una de esas variables independientes por separado. Esto se puede aplicar a diferentes problemas, como por ejemplo, determinar la velocidad o la razón de cambio de una función respecto a una de sus variables independientes. Por ejemplo, cómo cambia una función respecto a, en este caso, tenemos esta función f de x, y. Cómo cambia la función f respecto a x o cómo cambia respecto a y. Entonces, a este proceso de analizar el cambio de una función respecto a una de esas variables independientes se le denomina derivación parcial. Y al resultado le vamos a llamar derivada parcial de la función respecto a la variable independiente elegida. Entonces veamos qué nos dice la definición. Nos dice que si tenemos una función de dos variables, en este caso x y y, que sea esa función igual a z, las primeras derivadas parciales de esa función con respecto a x y y las vamos a denotar con f subíndice x a la derivada con respecto a x y f subíndice y a la derivada con respecto a y. ¿Cómo están definidas? Se definen como lo hacíamos nosotros en el cálculo de una variable a través de los límites. Entonces, ¿qué nos dice? La derivada con respecto a x será cuando la variación de x tiende a 0 de la función evaluada en x más la variación o incremento de x, y se mantiene constante, menos la función en x y y. Y por otra parte, la derivada parcial respecto a y de una función de dos variables va a ser igual al límite cuando el incremento de y tiende a 0 de la función, observemos que ahora x se mantiene constante, y cambia por y más el incremento de y, menos la función evaluada en xy sobre el incremento de y. Esto obviamente siempre que el límite exista. Entonces, si el límite está definido, nosotros podemos encontrar estas derivadas parciales. Veámoslo en un ejemplo. Se nos pide encontrar las derivadas parciales f sub x, también se puede leer como derivada parcial de f respecto a x y derivada parcial de f respecto a y, de la función de dos variables f de x y igual a 3x menos x cuadrado y cuadrado más 2x cubo y. Entonces, esta es nuestra función de dos variables, como la podemos observar, y ahora nos pide encontrar sus derivadas parciales. Entonces, tenemos la función, es la misma función, y la vamos a derivar respecto a x. Al momento de nosotros derivar respecto a x, y se comporta como una constante. Entonces, ¿qué significa que se comporte como una constante? Que aquí y
En este caso, y al cuadrado es como tener, por ejemplo, una constante k o el tratamiento que le daríamos a un escalar o a un número. Aquí igual, esta y se comportaría como una constante. Entonces, nosotros empezamos a derivar la derivada de 3x, 3 es una constante, la derivada de x, 1. Entonces me queda 3 por 1, 3. En este segundo término, menos x cuadrado y cuadrado. Estoy derivando respecto a x, entonces menos y cuadrado será una constante. Lo copio aquí, menos y cuadrado. Y derivo x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, 2x. Por lo tanto, 2x y al cuadrado. Y el tercer término, 2x cubo y. Nuevamente, estoy derivando respecto a x, entonces y es una constante. 2 también sería una constante. La derivada de x cubo, 3x cuadrado. Entonces, 3 por 2, 6, x cuadrado y. Hemos encontrado la derivada parcial respecto a x. Ahora, la misma función, la función que teníamos originalmente, pero vamos a encontrar su derivada parcial respecto a y. Ahora, ¿qué ocurre? Si antes y era una constante, ahora x se va a comportar como una constante. Entonces, la derivada de 3x, 3 una constante, x una constante, la derivada de una constante, 0. Entonces, la derivada de 3x, 0. En el segundo término, menos x cuadrado, y cuadrado. X cuadrado es una constante, entonces derivada de y cuadrado, 2y. Entonces me queda menos 2, x cuadrado que se mantiene constante, y. Y en el tercer término, 2x cubo. 2x cubo es una constante, la derivada de y, 1. Por lo tanto, 2 por 1, 2, x cubo. Y de esa forma hemos encontrado las derivadas parciales en x y y para esta función. Entonces, la clave en este tipo de ejercicios, cuando queremos encontrar derivadas parciales, es si voy a encontrar la derivada parcial respecto a x, y como una constante. Y si fuera de 3 variables, si tuviera x, y z, si quiero encontrar la derivada parcial de x, y z como constantes. Si quiero encontrar la de y, x y z como constantes. Y si quiero encontrar la de z, x y y como constantes. Esa es la clave. Veamos otro ejercicio. Nos pide hallar las derivadas parciales f de x y f y de la función x cuadrado y cubo más 2x cubo y menos 2xy cuadrado más 5. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, bueno, en este caso vuelvo a copiar la función y derivo respecto a x, que significa que x va a ser derivado y y se comporta como constante. Entonces aquí tengo y cubo, derivada de x cuadrado, 2xy cubo. Aquí tengo 2y y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. 3 por 2, 6x cuadrado y. Aquí tengo menos 2xy cuadrado. Voy a derivar x, es 1. Entonces me quedaría menos 2y cuadrado. Y la derivada de 5 respecto a x es una constante. Una constante la puedo derivar respecto a x, respecto a y. Va a ser 0. Entonces no lo he copiado aquí. Vamos con la derivada respecto a y. Aquí x será una constante. Entonces derivamos y cubo. La derivada de y cubo, 3y cuadrado y x cuadrado como constante. Aquí la derivada de y es 1. Entonces me quedaría 2x cubo. Aquí la derivada de y cuadrado es 2y por 2, 4xy, menos 4xy. Y la derivada de 5 respecto a y, 0. Entonces, de esa forma, hemos derivado la función que nos presentaba en este caso de dos variables. Vamos a hablar ahora acerca de la notación para las derivadas parciales. En el caso anterior, como ustedes observaban, nosotros utilizábamos la notación con el subíndice. Es decir, aquí tenemos f sub x y f sub y para representar las derivadas parciales. Sin embargo, ustedes saben que dependiendo de los autores, se utiliza diferentes notaciones. Entonces, en este caso,
que nosotros tenemos una función de dos variables, es decir, z igual a f de x, y, las derivadas parciales f de x y, perdón, f sub x y f sub y se van a denotar de la siguiente manera. Observemos que antes utilizábamos una letra griega, perdón, una letra de nuestro alfabeto, una letra D para representar derivada. Y ahora nosotros tenemos esta representación. Permítanme un momento para escribirles aquí. Para escribirles la forma en que nosotros escribíamos una derivada cuando no era parcial. Poníamos derivada de x respecto a y. Así escribíamos cuando era una derivada en una variable. Y ahora, si ustedes aprecian, la notación es algo similar a esto. Derivada en x, derivada en y. Bueno, en realidad aquí es derivada de una función f de x. Aquí podría ser derivada de una función f de x. Entonces, observemos que estas letras D no son iguales. Entonces, miren, toma el cursor nuevamente. Estas letras D que les indico aquí no son iguales. La letra que utilizamos aquí tiene una curvatura como si se tratara de una letra manuscrita. Entonces, aquí hablamos de una derivada parcial. Cuando ustedes observen en la bibliografía una derivada con esta notación, se trata de una derivada parcial, en este caso respecto a x. Entonces, podemos encontrar esta notación, estoy aquí pasando el cursor, con diferenciales. Podemos encontrar esta notación con subíndice en la función o esta notación con subíndice en la variable dependiente viene z sub x, significa que estoy derivando esta función z respecto a x. Y se representa de esta forma también, a través de los diferenciales. Entonces, derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y. Además, las primeras derivadas parciales se pueden evaluar en un punto. Si nosotros encontramos esta notación de una derivada parcial y con una barra y un subíndice que nos da un par ordenado, nos está indicando que debemos evaluar esa derivada en el punto dado, en este caso en AB. Tenemos otro caso de la derivada de la función z respecto a y, derivada parcial, evaluada en el punto AB. Entonces, estas son formas en que nosotros podemos encontrar las derivadas parciales, o cómo las podemos denotar. Veamos un ejemplo. Nos pide hallar y evaluar las derivadas parciales dada la función de dos variables f de x, y igual a x elevado a la x cuadrado y. Nos pide hallar su derivada parcial respecto a x y su derivada parcial respecto a y evaluarla en el punto 1, logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que habíamos hecho previamente. Tomamos la función y la vamos a derivar respecto a x. Entonces, si yo observo al derivar esta función respecto a x, tengo x que multiplica a Euler elevado a la x cuadrado y. Tengo el producto de dos funciones. Entonces, debería aplicar la regla del producto para poder resolver esta derivada. Entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? La regla del producto nos dice la primera función, que es x, por la derivada de la segunda función. ¿Y cuál es la derivada de ex al cuadrado y? Voy a tener que aplicar regla de la cadena en este caso. Entonces, para este caso es la misma función e a la x cuadrado y por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente, como y es constante, me queda 2xy. 2xy. Más, sigo con la regla del producto, la derivada del primer operando, en este caso, derivada de x1 por la segunda función, x al cuadrado y. Entonces ya tengo aquí resuelta
la derivada. Pero además me pide evaluarla en el punto 1, logaritmo natural de 2. Entonces la evalúo, es decir, todas las presencias de X sustituyo por 1, las presencias de Y por logaritmo natural de 2. Hacemos esa sustitución y nos quedará finalmente aquí Euler elevado a la 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces nos queda Euler elevado al logaritmo natural de 2, que multiplica a 2 por 1, 2, logaritmo natural de 2, más Euler elevado a la 1 al cuadrado, que es 1, que nos queda Euler a la logaritmo natural de 2. Euler elevado al logaritmo natural de 2, en este caso, nos va a quedar simplemente 2. Entonces, Euler, el logaritmo natural, es como que se simplifica y nos queda simplemente 2 por 2, 4 logaritmo natural de 2. Y Euler elevado al logaritmo natural de 2 es 2. Entonces, esta será la derivada parcial de la función respecto a x evaluada en el punto 1 logaritmo natural de 2. Veamos la derivada parcial respecto a y. Ahora nosotros tenemos que si derivamos respecto a y, x es una constante. Entonces, si x es una constante, entonces me queda únicamente la derivada de esta función. Ya no tengo derivada del producto, sino esto como una única función. Pero debería aplicar regla de la cadena. Pues, ¿qué me dice la regla de la cadena? X, que es la constante, la misma función Euler elevado al x cuadrado y por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado y? Como x cuadrado es constante, me queda la derivada de y 1, con lo cual solo x cuadrado que multiplica a 1. Ahora, podemos multiplicar esta x por esta x cuadrado, me queda x cubo Euler a la x cuadrado y. Realizamos la sustitución y nos queda 1 al cubo Euler elevado a la 1 cuadrado logaritmo natural de 2. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, me queda Euler al logaritmo natural de 2, que sabemos que es igual a 2. Y esa será la solución para esta derivada parcial. Veamos un ejemplo en donde nos pide hallar las pendientes de una superficie en la dirección de X y Y. ¿Por qué nos pide en este caso hallar las pendientes? Esto es debido a que las derivadas parciales de una función, en este caso de dos variables, nosotros tenemos aquí una función de dos variables, f de x y, por ejemplo, hacemos que esto sea igual a z. Entonces tenemos la derivada, las derivadas parciales de una función de dos variables z igual a f de x y, también tienen una interpretación geométrica que es de mucha utilidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos que y sea igual a y sub 0, por ejemplo, en este caso, si nosotros tomamos que y sea igual a y sub 0, entonces lo que vamos a tener es una función z igual a f, a la función f evaluada en x, y sub 0. Y esa función evaluada en y sub 0 va a representar la curva de intersección de esta superficie z con el plano y igual a y sub 0. Entonces, bajo esas condiciones, la derivada parcial en x va a representar la pendiente de esa curva en un punto x sub 0, y sub 0 y la función evaluada en x sub 0, y sub 0. Pues veamos qué nos pide este ejercicio. Nos pide encontrar las pendientes en las direcciones de x y de la superficie dada por esta función. Y además nos da el punto, un medio, 1 y 2. Pues, ¿por qué nos da este punto 1, un medio, 2? Porque, como les decía, la derivada parcial en x va a representar la pendiente de esa curva en el punto x sub 0 y sub 0 y la función evaluada en x sub 0
y sub 0. Ese es una tripleta que por eso nos da estos 3 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos derivadas parciales. Derivada parcial en x, nosotros tenemos aquí que derivar en x, y cuadrado será una constante, derivada de y cuadrado 0. 25 octavos es una constante, 0. Entonces, debo derivar x cuadrado, la derivada es 2x. Por un medio, me queda únicamente este signo, que sería menos x. Menos x evaluada en un medio 1, en un medio 1 me va a ser menos un medio. Entonces, ¿por qué? Estoy sustituyendo por el valor de x. Menos un medio. Luego la derivada parcial respecto a y. Este término depende solo de x, es 0. Este también depende solo de x, es 0. La derivada de y cuadrado, 2y. Con este menos, menos 2y. Si evaluamos, aquí y vale 1, reemplazando en menos 2y, me queda menos 2. Entonces, tenemos nosotros ya la evaluación de las derivadas parciales en el punto 1, 2, 1. Entonces, ¿qué representan esos puntos? Como la tercera coordenada, la función evaluada en x sub 0 y y sub 0 ya nos da el ejercicio, entonces la superficie representada por esta función f de x y tenemos la curva f de x evaluada en un medio 1, 2 va a ser igual a menos un medio. Entonces, la pendiente, esta pendiente a esa curva es lo que nosotros hemos encontrado como menos un medio. Y en este caso de acá es esta pendiente que está en celeste, la que hemos encontrado como menos 2. Entonces, de esa forma nosotros encontramos las pendientes y su relación a través de la derivada en superficies. Veamos ahora, nos pide hallar las derivadas parciales de una función de 3 variables. Entonces, hasta el momento habíamos trabajado con 2 variables, ahora vamos a hacerlo con 3 variables. Para ello, nos da la función de las variables x, y, z igual a z seno de x, y cuadrado más 2z y nos pide hallar la derivada parcial con respecto a z. Entonces, observemos que aquí estamos utilizando la otra notación. Entonces tenemos la derivada respecto a z, de z por seno de x, y cuadrado más 2z, tiene que comportarse y x como constantes. Entonces, aquí que tenemos, mire, z y tenemos seno que también involucra z. Entonces, la regla del producto. La regla del producto que nos dice la primera función, z, por la derivada parcial de la segunda función. Más la derivada de z por el otro operando, seno de x, y cuadrado más 2z. Z lo copiamos tal cual y aquí ya derivamos la derivada parcial de z. Entonces, derivada de seno, coseno de x, y cuadrado más 2z, regla de la cadena, derivada interna. Derivada x, y cuadrado es constante, de 2z me queda 2. Y aquí, derivada de z, 1. Entonces nos queda este 2, multiplica esta z, 2z, coseno de x, y cuadrado más 2z, más seno y cuadrado más 2z. Entonces, hemos encontrado la derivada parcial de esta función de 3 variables con respecto a z. Perdón. Podríamos haber encontrado también con respecto a x y con respecto a y. Entonces, en este caso, únicamente hemos presentado con respecto a z. Ahora, las derivadas de orden superior. Ustedes recuerdan, en cálculo de una variable, nosotros encontrábamos derivadas de orden superior derivando más de una vez a una función. El ejemplo típico es, por ejemplo, si tengo una función que representa la posición de un móvil, la posición de un móvil. Si yo derivo a esa función, encuentro el resultado es la velocidad. Si vuelvo a derivar el resultado que obtuve, es decir, si derivo la velocidad, el resultado va a ser la aceleración. Entonces, allí nosotros estábamos aplicando una segunda derivada a la función. A eso nosotros lo conocíamos como derivadas de orden superior. Entonces, esto
nosotros podemos continuar derivando hasta que nos encontremos con una constante que nos va a devolver como resultado 0. Entonces, ¿cómo representamos, por ejemplo, aquí derivar dos veces con respecto a x? Observemos, es la derivada parcial respecto a x por la... A ver, vamos desde la parte interna. Derivada parcial de la función f con respecto a x y ese resultado lo derivamos nuevamente con respecto a x. La notación es derivada, no es aquí derivada cuadrada, es derivada segunda de la función respecto a x. Esto no se lee como derivada cuadrado ni como derivada de x cuadrado, es derivada segunda de la función respecto a x. Otra forma de denotarlas es como f subíndice xx, que significa que estamos derivando dos veces parcialmente respecto a x. Respecto a y, es bastante similar. Derivamos la función una vez respecto a y al resultado otra vez respecto a y. Derivada segunda de la función respecto a y, o también como la función derivada parcialmente respecto a y dos veces. Podemos encontrarnos nosotros también con casos de derivadas parciales mixtas o cruzadas. Observemos, miren, en este caso, desde la parte interna, tenemos la derivada de la función respecto a x y a ese resultado lo derivamos parcialmente respecto a y. Entonces, ¿cómo se representa esto? En la notación que vimos previamente con superíndices. Es derivada segunda de la función respecto a y respecto a x parcialmente. También lo representamos a través de la derivada de la función respecto a x respecto a y, derivada parcial. Podemos también derivar primero respecto a y y luego con respecto a x. Miren, internamente derivamos primero respecto a y luego respecto a x. Y eso nos quedará la derivada segunda de la función respecto a x y respecto a y. Y es igual a la función derivada parcialmente respecto a y respecto a x. De esto surge un teorema que es de la igualdad de las derivadas parciales mixtas. Nos dice que si f es una función de x y y, es decir, f es una función de dos variables, tal que su derivada parcial mixta xy y su derivada parcial mixta yx son continuas en un disco abierto R, entonces para todo xy en esa región, sus derivadas parciales mixtas xy es igual que su derivada parcial mixta yx. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué significa eso en otras palabras? Regreso a la diapositiva anterior. Es indistinto si yo derivo primero x y luego y, que si yo hago primero y luego x. Eso nos está diciendo el teorema de la igualdad de las derivadas parciales mixtas. Si f es una función de x y y, sus derivadas parciales mixtas son continuas en un disco abierto R, entonces se da esta igualdad. Veamos un ejemplo. Se nos pide hallar las derivadas parciales de orden superior y mostrar que la derivada parcial mixta de xz es igual a la derivada parcial mixta zx y que la derivada parcial mixta xz es igual a la, aquí me falta un igual, es igual a la derivada parcial mixta zx para la función de tres variables y elevado a la x más x logaritmo natural de z. A ver, permítanme si lo arreglo esto. Un igual por aquí. Entonces tenemos que demostrar esto y nos da la función de tres variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a encontrar la derivada respecto
a X y respecto a Z. Entonces, derivadas parciales en primer lugar respecto a X y respecto a Z. Sería la primera derivada. Entonces, derivando mi función respecto a X, tengo aquí y Euler a la X. Y se comporta como una constante, la derivada de Euler a la X es Euler a la X. Derivada de X, 1, logaritmo natural de Z como constante, entonces tengo la derivada parcial respecto a X. Ahora, la derivada parcial respecto a Z. La derivada parcial respecto a Z, en este caso, y a la X se comporta como una constante, entonces es 0. Derivada del logaritmo natural de Z es 1 sobre Z, X constante. Me queda, aquí es X sobre Z. Perdón, aquí tengo un error, es X sobre Z. Sí, tenemos X sobre Z. Ahora, tengo ya la primera derivada parcial respecto a X y respecto a Z. Entonces, para demostrar esto, miren, tengo ya la de X, la segunda derivada debería ser respecto a Z y en el otro caso respecto a X. Entonces, derivo esto respecto a Z. El primer término es constante respecto a Z, entonces su derivada será 0. Y la derivada de logaritmo natural de Z respecto a Z, 1 sobre Z. Ya tengo la derivada de X, Z. Ahora, la derivada, en este caso, de Z, tengo que derivarla respecto a X. Entonces, respecto a X, derivada de X es 1. Entonces, 1 sobre Z se comporta como constante, me queda 1 sobre Z. Hasta aquí, yo ya puedo demostrar esta primera igualdad. Porque aquí ya tengo la derivada de orden superior de xz y de zx y observo que las dos son iguales. Entonces aquí tengo, las dos son iguales. Entonces me falta la segunda demostración. ZXZ y ZZX. Entonces tengo aquí ZX, pero también necesito una ZZ. Entonces, ¿de dónde saco ZZ? Derivando esta Z nuevamente por Z. Entonces tengo X sobre Z. Entonces X se comporta como una constante. Z lo puedo derivar como si fuera, o lo voy a hacer aquí, como que si fuera X que multiplica a Z a la menos 2. Entonces si derivo me quedaría menos 2. En este caso sería menos 2x sobre z a la menos, una vez, z, z. Ah, sí, perdón, aquí es a la menos 1, estoy derivando esto de aquí. Entonces me quedaría menos 1, y a la derivada menos 1 por x, z a la menos 2. Esa sería su derivada. Entonces ordenando nuevamente me quedaría menos x sobre z al cuadrado. Es lo que tengo aquí, menos x sobre z al cuadrado. Entonces, con eso ya tengo la segunda derivada parcial respecto a z. Ahora, ¿qué necesito? Necesito zxz. Como aquí ya tenía zx, puedo derivar esto nuevamente por z. Y siguiendo algo similar a lo que hicimos previamente, me queda menos 1 sobre z al cuadrado. Entonces ya tengo xzz. A ver, perdón, aquí sería... bueno, aquí derivé este menos 1 sobre z, me queda menos 1 sobre z al cuadrado. Luego este 1 sobre z igual me queda menos 1 sobre z al cuadrado. Y este zz, si nosotros derivamos respecto
a x, para que me quede ZZX. Perdón, vuelvo al puntero. Ya. A ver, les decía. Aquí yo tengo x, z, z. Es decir, a este xz lo derivé por z y me quedó menos 1z cuadrado. Aquí tenía zx, lo derivé por z y me quedó zxz menos 1z al cuadrado. Y aquí yo tengo el menos x z al cuadrado, que es zz, lo derivo respecto a x, entonces derivada de x, 1. Me queda menos 1 z al cuadrado. Allí puedo observar que la segunda derivada, la tercera derivada en este caso, zxz, zxz, es igual que zzx, zzx. E incluso aunque no lo pedí el ejercicio, también demostramos que es igual a xzz. Entonces, tenemos resuelto el ejercicio demostrado para lo que nos pedía. Ahora, tenemos el caso de los incrementos y diferenciales. Vamos a ver la definición de diferencia total. Si tenemos z como una función de dos variables y delta x y delta y como los incrementos en x y y, entonces las diferenciales de las variables independientes x y y serán dx igual a delta x y diferencial de y igual a delta y. Y la diferencia total de la variable dependiente z, es decir, esta diferencia total, será igual a la derivada parcial de la función z respecto a x, el diferencial x, más la derivada parcial de z respecto a y, diferencial y, que es igual a la derivada parcial en x de la función de dos variables, diferencial de x, más la derivada parcial en y, la función de dos variables, diferencial en y. Ahora, la definición de diferencialidad. Nos dice que si una función f dada por z igual a f de x, y es diferenciable en un punto x sub 0 y sub 0, si el incremento en z puede expresarse de la siguiente forma. El incremento en z es una función o es una derivada parcial en x evaluada en 0 sub 0 por el incremento en x más la derivada parcial en y evaluada en el incremento x sub 0 y sub 0 por el diferencial en y más epsilon sub 1 por incremento en x más epsilon sub 2 por el incremento en y. En donde epsilon sub 1 y epsilon sub 2 tienden a 0 y el par ordenado formado por los incrementos es 0, 0. Entonces la función f es diferenciable en una región R si es diferenciable en todo punto de esa región. Luego tenemos las condiciones suficientes para la diferenciabilidad. Si f es una función de x y y, es decir, de dos variables, para las que sus derivadas parciales son continuas en una región abierta R, entonces f es diferenciable en R. ¿Qué significa eso? Que sus derivadas parciales deben ser continuas en esa región para decir que la función total es diferenciable. Además, la diferenciabilidad implica continuidad. Es decir, si una función de dos variables es diferenciable en ese punto, entonces también es continua en ese punto. Y finalmente, tenemos la parte de la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena para una variable independiente. Sea W igual a una función de dos variables, donde f es una función derivable de x y y, si x es igual a g de t y y es igual a h de t, donde g y h son funciones derivables de t, entonces w es una función diferenciable de t y su derivada respecto a t es igual a la derivada parcial de w respecto a x por la derivada de x respecto a t más la derivada parcial de w respecto a y por la derivada de y respecto a t. Entonces, ¿qué tenemos en ese caso? Tenemos una función w que depende de x y y.
pero a su vez x y y son funciones, pero en este caso son funciones de la variable t. Entonces la derivada total de esa función respecto a la variable t se puede obtener a través de derivadas parciales. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el siguiente ejercicio. CW igual a x cuadrado y menos y cuadrado. Entonces, ¿qué observamos nosotros aquí? Miren, que la función W depende de x y de y. Pero se nos pide encontrar la derivada de W respecto a t. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque x y y son funciones de t. X es igual a seno de t y y es igual a Euler a la t. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema que nos decía que la derivada de W respecto a t era igual a la derivada parcial de W respecto a x. Entonces derivamos parcialmente W respecto a x por, aquí, un error en esta diapositiva, permítanme un segundo. Esto es lo que nos decía la definición. Si es derivada parcial por la derivada de x respecto a t y derivada parcial en y por la derivada de y respecto a t. Entonces, vamos a resolver esto. Tenemos derivada parcial de W respecto a x. Se comporta y como una constante, entonces me quedaría 2xy. 2xy. Luego me dice la derivada de x respecto a t. Este ya no es parcial, por eso le cambié la notación que lo había puesto por error como parcial. Entonces la derivada de x respecto a t. Derivada de seno de t, coseno de t. Hemos resuelto esta primera parte. Más derivada parcial de w respecto a y. Derivada parcial de w. X cuadrado menos y cuadrado es menos 2y. X cuadrado menos 2y. Y la derivada de y respecto a t, derivada de Euler a la t es Euler a la t. Entonces ya he resuelto esto, únicamente me toca ahora sustituir. X vale seno de t y y vale e a la t. Los 2 seno de t, e a la t, coseno de t, más, aquí podría resolver directamente x al cuadrado, es seno cuadrado de t, por e a la t, me queda e a la t seno cuadrado de t. Menos 2 por y, que es e a la t, y por e a la t tengo 2e a la 2t. Entonces, esta es la solución para esta derivada aplicando la regla de la cadena. Ahora, me decía cuando t es igual a 0, entonces evalúo en t igual a 0 esta solución. Entonces, seno de 0, 0, me queda e a la 0, en este caso va a ser 1. Entonces tengo seno cuadrado de 0, 0. Entonces me queda aquí únicamente menos 2 e a la 0, que es 1, menos 2. Esa sería la solución para este ejercicio. Esto es la regla de la cadena con una variable independiente. Ahora, si nosotros tratamos con dos variables independientes, tenemos CAW igual a la función de dos variables x y, donde f es una función diferenciable de x y y. Si x es igual a una función de dos variables, observemos antes solo era de t, ahora es de s y de t, y y es de s y de t. Entonces, son tales que las derivadas parciales de primer orden, en todas set son derivadas parciales. Derivada de x respecto a s, derivada de x respecto a t, derivada de y respecto a s, derivada de y respecto a t. Existen, entonces, la derivada de la función w respecto a s y respecto a t, existen también y están dadas por lo siguiente. La derivada de w respecto a s es la derivada parcial, son parciales porque nosotros estamos
derivando respecto a S respecto a T. Entonces, son igual a la derivada parcial de W respecto a X por la derivada parcial de X respecto a S, más la derivada parcial de W respecto a Y por la derivada parcial de Y respecto a S. Y la derivada parcial de W respecto a T es igual a la derivada parcial de W respecto a X por la derivada parcial de X respecto a T y más la derivada parcial de W respecto a Y por la derivada parcial de Y respecto a T. Esto es un ejercicio. Tenemos de la siguiente manera. Pide utilizar la regla de la cadena para encontrar la derivada parcial respecto a S y la derivada parcial respecto a T de W igual a 2XY. En donde X es igual a S cuadrado más T cuadrado y Y es igual a ST. Entonces observemos, miren. W es una función de dos variables, X y Y. Y a su vez, X es una función de dos variables, S y T, y Y es una función de dos variables, S y T. Entonces, si aplicamos la definición, tenemos lo siguiente. La derivada parcial de W respecto a X. La derivada parcial de W respecto a X es 2Y. 2Y. La derivada parcial de X respecto a S. Nos va a quedar 2S. 2S. Más la derivada parcial de W respecto a Y. Respecto a Y va a ser 2X. Y la derivada parcial de Y respecto a S. Va a ser 1 sobre T. Entonces, sustituimos. En este caso, Y vale S sobre T. Sería 2 por S sobre T por 2S. X vale S cuadrado más T cuadrado. 2S cuadrado más T cuadrado por 1T. Resolvemos. Va a quedar 2 por 2, 4S cuadrado sobre T. Más 2S cuadrado más 2T cuadrado sobre T. Que es igual a 6S cuadrado más 2T cuadrado sobre T. Entonces, en este caso, he encontrado la derivada parcial respecto a S. Entonces, podríamos también encontrar la derivada parcial respecto a T, pero eso lo quedará como tarea. Y tenemos la derivación implícita. La derivación implícita nos dice que si la ecuación f de x, y, es decir, una función de dos variables igual a 0, define a y implícitamente como función derivable de x, entonces la derivada de y respecto a x es igual a menos la derivada parcial de la función respecto a x sobre la derivada parcial de la función respecto a y, siempre y cuando que la derivada parcial respecto a y sea diferente de 0. Y si es una ecuación de tres variables, en este caso observemos de x, y y z, tenemos que ya no podemos encontrar una derivada, sino una derivada parcial. Derivada parcial de z respecto a x igual a menos la función derivada parcialmente respecto a x sobre la función derivada parcialmente respecto a z. Y la derivada parcial de z respecto a y es igual a menos la función derivada parcialmente respecto a y sobre la función derivada parcialmente respecto a z. Veamos en un ejemplo. Tenemos hallar la derivada de y respecto a x dada la ecuación y cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado más 4 igual a 0. Entonces, esto es para este primer caso que nosotros observamos. Entonces, ¿qué nos decía en este caso? Que tenemos una función que nos pide derivar y respecto a x. Entonces, ¿cómo derivaríamos nosotros normalmente y? Tendríamos que despejar y luego derivarlo. Pero si nosotros intentamos despejar y de esta ecuación, vemos que no es posible. No es posible al menos de manera explícita. Pues si no es posible de manera explícita, es decir, yo no puedo llegar a una ecuación que me diga y es igual a variables de x, entonces significa que la variable está implícita, entonces debo derivar implícitamente. Entonces, para ello, tomo la función f de x, y igual a los términos no nulos de la ecuación. Y cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado más 4. Derivo parcialmente respecto a x y respecto a y. Respecto a x, esto es constante, es constante, es constante. Aquí me quedará menos 2x y esto es constante, menos 2x.
Derivo parcialmente respecto a y, 3y cuadrado, 2y menos 5. Es constante, constante. Entonces ya tengo derivada parcial de x, derivada parcial de y, y ahora aplico el cociente menos las derivadas parciales, menos derivada parcial de x sobre parcial de y. Entonces es igual a menos 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Sería igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Esta sería la derivada de esta función respecto a x, sin la necesidad de haber despejado y, que no era posible hacerlo de manera explícita. Entonces, eso es el tema que teníamos que cubrir para hoy. Ustedes observan la aplicación de las derivadas a funciones de dos o más variables con sus respectivos teoremas.